tal, estimados amigos de este espacio, tanto María Nuestra Madre como Conócete a ti mismo? Soy Ricardo Espino y bueno, nuevamente nos encontramos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Para muchos será un personaje, una figura ya conocida, les sonará, a otros es la primera vez quizá que escuchan hablar de Santo Tomás de Aquino, a lo mejor de la filosofía. Lo identifican quizá más con la faceta de teólogo, ¿no? El doctor angélico, pero pues qué duda cabe que es uno de los grandes exponentes del pensamiento crítico, muy agudo por cierto, de la reflexión, de la ciencia también, que gracias a sus aportaciones también pues ha permitido que avancemos hasta donde estamos hoy en día. Lo voy a justificar, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar de 4 puntos más o menos fundamentales, que será algunos datos biográficos primeramente de este gran pensador, de este hombre histórico que fue Tomás de Aquino, para comprender su contexto, bueno, sus circunstancias. Luego hablaremos de un contexto todavía más amplio, que será en la época en que vivió. Hablamos de la Baja Edad Media, ¿sí? El fin de la Edad Media, el principio ya de lo que sería ese movimiento de transición que a nivel político, cultural, económico se denominó Renacimiento, y luego ya de la figura propiamente de Santo Tomás de Aquino, en su faceta como, más que como hombre, ya como pensador, filósofo, teólogo. Hablaremos de la corriente que él, o la línea que él desarrolló, que fue el realismo heredado de la filosofía aristotélica, la filosofía griega, que se denomina ya actualmente aristotélico-tomista. Y luego de la figura del santo, vamos a decir, de ese doctor angélico, como se le ha denominado, para finalmente concluir, hacer algunas reflexiones finales sobre hacia dónde se dirige también el pensamiento, la filosofía, que mira o que tiene como referencia las aportaciones de este santo, esta pues lumbrera también que fue en su momento, en la Edad Media, para el pensamiento, la cultura y demás situaciones. Así que, sin más preámbulos, pues bueno, yo agradezco el favor de su atención. Vamos a considerar a Tomás, el hombre, Santo Tomás, como un personaje que vive entre 1225 y 1274. Estamos precisamente ubicados a nivel espacio-temporal en la Edad Media Baja, como les decía. Se denomina baja, según los historiadores, porque ya venía en decadencia, o sea, la Edad Media estaba a punto de terminar, ya estaba dando paso precisamente a un periodo de cambios, de revolución, a nivel de pensamiento, ¿no? A nivel político, a nivel cultural, intelectual también, y económico, con todas las repercusiones que esto va a generar, para que después podamos entrar a la que es la Edad Moderna. Pero el Renacimiento viene a ser como un puente. Si les interesa, por ello tengo un tema en mi canal dedicado a este periodo histórico, en lo que se refiere al cambio de mentalidad o a la influencia del Renacimiento en la filosofía, que por ahí está, si gustan verlo, es para una clase. Bueno, entonces la Edad Media Baja. ¿Qué pasaba en este siglo XIII? ¿No? Que ya en la Iglesia, que era quien lideraba precisamente la enseñanza, el pensamiento en este periodo, pues había constituido ya lo que fueron las primeras universidades, que conocemos que son las madres, la matriz de todo el pensamiento, de todo ese flujo de conocimientos que van a permitir que se desarrolle la ciencia. Y hablamos de, por decirles, la Universidad de Oxford en Inglaterra, la Universidad de Bolonia, la Universidad de La Sapienza en Roma, la Sorbona de París o Salamanca en España, en fin, las primeras que se constituyeron, que surgieron a partir del desarrollo del pensamiento que se llevaba a cabo en las catedrales de aquel entonces. Recuerden, si vamos un poquito atrás en el tiempo, al periodo de la Edad Media, visualizamos pues esas grandes, majestuosas catedrales góticas donde pues se encumbraba precisamente la fe, ¿no? El sentido trascendente de la vida, la dimensión teocéntrica de que todo confluía en Dios, ¿sí? El hombre miraba hacia el horizonte eterno, hacia Dios, toda su vida giraba en torno a ese eje y había esa referencia hacia lo trascendente. Entonces esas iglesias, ese mismo arte gótico, ¿no? Con todas sus características y matices, permitía que ese pensamiento fluyera, que esa dimensión trascendente de la vida, ¿sí?
espiritual también, estuviera muy presente y permeaba las conciencias. Entonces, en ese contexto la iglesia precisamente, bueno, tengo que hablar de otro elemento que fue el fenómeno de la transición del campo a la ciudad. Se pasaba de la Edad Media alta, se puede decir, en apogeo, que empezó desde el siglo más o menos de la caída de Roma, siglo VI en adelante. Se hablaba del sistema feudal, un sistema político-económico, ¿verdad? Que donde pues la gente le trabajaba la tierra a un hombre, un señor feudal en este caso, que pues era el jefe, era el protector. Por eso se levantaban esos castillos, esas fortalezas tan emblemáticas, recurrentes también en el ideario medieval, ¿no? Que era pues la manera en cómo se entendía la vida, cómo se organizaba la sociedad, ¿no? Eran los que trabajaban para un señor, y a su vez ese señor pues tenía influencia y lograba convertirse inclusive en rey, ¿no? En rey de una cierta región, de una cierta jurisdicción, y de ahí se fueron constituyendo los diferentes reinos. Después se ve la necesidad de constituir espacios más abiertos y de lograr una actividad económica mucho más diversificada, y es lo que propició precisamente que se constituyeran, que se desarrollaran las ciudades. Entonces empiezan a levantarse esas grandes ciudades, las catedrales a las que me referí, ¿no? Ya en el contexto del siglo XII, siglo XIII, y es cuando emergen precisamente esa actividad económica, ese sector secundario que eran los gremios de obreros, de herreros, de zapateros, ¿no? Los docentes, los que se dedicaban a la educación, a enseñar oficios. Entonces empieza a surgir esa actividad económica ya que mira más hacia el aspecto moderno que conocemos actualmente. Eran como lo que se diría hoy las medianas o pequeñas empresas, ¿no? De aquel entonces. Entonces, para entender esta transición se veía, ya se vislumbraba un cambio de mentalidad, la necesidad de que se abrieran mucho más los espacios al arte, a la cultura, al desarrollo, y por eso la iglesia aprovechó para propiciar estos espacios que eran las catedrales, abrirlas como centros de educación, de cultura, que bueno, desgraciadamente todavía este periodo no podemos hablar de que fueran gratuitos o abiertos a todo el mundo, ¿no? Estaba muy segmentada la sociedad de aquel entonces por clases, por estamentos, y solamente la gente que tenía pues herencia o tenía tierras o dinero pues podía acceder a costearse esos estudios, que eran pues en aquel entonces un lujo. Muchos sabemos por ello de los hijos de nobles, de personas importantes, como estos feudales, pues los enviaban a estudiar al seminario, ¿no? A los conventos, para que se prepararan, les daban una vida, porque en aquel entonces las herencias solo se pasaban o se transmitían al hijo mayor, al heredero primogénito, y los demás hijos pues tenían que buscarse otros medios, y una gran oportunidad pues era estudiar, ¿no? Sea en la vida religiosa, para empaparse de conocimientos, poder ejercer como abogado, como maestro, como pues sí, todas las disciplinas de aquel entonces. Entonces este es pues el caldo de cultivo, ¿no? El contexto cultural y espacio temporal en el que nos ubicamos. Se habla de que, bueno, Santo Tomás de Aquino es un personaje un hombre que nace en la ciudad de Nápoles, Italia, y ya lo dije, en 1225, ¿no? En los albores, precisamente ya un poquito avanzado del siglo XIII, antes del Renacimiento, y muere en 1274, precisamente antes de asistir o de camino al concilio de Lyon, un concilio que iba a celebrar en Francia, y al que había sido invitado él en calidad pues de teólogo, pero pues no, se le complica un poco ahí la salud, y pues fallece en el camino. Con corta edad, todavía pues rozaba más o menos los 50 años. Y bueno, pues un personaje que, a pesar de que no vivió tanto tiempo, logró impactar, logró dejar una huella muy positiva en el campo, en la historia y en el campo del pensamiento, ¿no? De la filosofía y de la ciencia. Siempre voy a recalcar, a rematar el aspecto científico, porque como he venido platicando, todos estos conocimientos que se desarrollaron en las catedrales, que abarcaban pues lógica, gramática, álgebra, geometría, ¿no? Eran las ciencias que se denominaban el quadrivium y luego era el trivium, ¿no? Las ciencias como las letras y luego las ciencias exactas, ¿no? Esto permitió pues un paquete, vamos a decir, de un bagaje cultural, ¿no? Científico muy importante. Hablamos entonces de los principios, fundamentos
de la ciencia moderna que desarrollaría en su momento Francis Bacon, John Locke, por ejemplo, en Inglaterra, desde la línea empirista, y diferentes corrientes que se irían suscitando, pero que tuvieron su precedente, su caldo de cultivo, ¿no? Su desarrollo embrionario en la Edad Media Baja, en este periodo al que nos estamos refiriendo. Y bueno, volviendo sobre la figura de Tomás de Aquino, es importante considerar que fue un religioso, ante todo un personaje una persona que se dedicó a la vida religiosa, al estudio y a la oración. Estas fueron sus dos columnas o pilares de vida, y pues supo destacar, supo exprimir realmente todos sus talentos bajo estas dos facetas o dimensiones. Es un santo que vive en Italia, como ya lo mencioné, en Nápoles, 1225, se va a estudiar a Alemania, bajo auspicia sus estudios el entonces obispo San Alberto Magno, un santo también reconocido, que fue su mentor, su promotor también en los estudios. Y él pues se sabe de una anécdota que cuando sus compañeros, los compañeros de Santo Tomás, pues lo miraban con cierta envidia, recelo, ¿no? Por su dedicación al estudio, porque le absorbía mucho tiempo, era se concentraba mucho y como que le faltaba la parte humana, afectiva de la sociabilidad, no era una persona que se caracterizara ya de por sí por su temperamento flemático, que es el tipo en el que más o menos se encuadra a este personaje, pues no era muy dado a la conversación, a la convivencia, ¿no? Sí, a las conversaciones de tipo académico, intelectual, ¿no? Muy dado también y muy agudo en su pensamiento, muy suspicaz. Pero, sin embargo, pues eso permitió que hubiera como cierta distancia, cierta desconfianza entre sus colegas. Y precisamente lo apodaban el buey mudo, porque además de su modo de ser, su temperamento, tenía él pues una constitución física pues bastante generosa. Bueno, era una persona gordita, y esto pues propiciaba también las burlas de los compañeros, que le denominaban el buey mudo. Y se sabe que San Alberto Magno entonces lo defendía diciendo, bueno, se reirán de él, pero de mí se acordarán, ¿verdad? Ya sabrán que sus gemidos, sí, como hace un buey, pues resonarán en todo el mundo, tendrán grande eco. Y así fue, precisamente la filosofía de Tomás de Aquino es una de las que ha fundamentado, ha sido necesaria para poder desarrollar la ciencia posterior. Y además es una filosofía que posee pues precisamente muchos elementos sólidos en cuanto a la reflexión, al pensamiento, a las discusiones, a los debates, a la argumentación de todos los temas, que pues sí es una filosofía de base o muy necesaria, que se deba volver a estudiar, porque hoy en día parece que, sobre todo en el ámbito académico público, se ofertan muchas carreras que de filosofía, pero finalmente les adolecen o desconocen muchos de estos presupuestos, o simplemente no los mencionan, no los tocan, porque no va con la línea a lo mejor moderna, evolucionista, o de lo que hoy en día más está en boga en la mentalidad contemporánea, porque precisamente invita a reflexionar crítica y seriamente, ¿no? Y lo que hoy parece que se está dando en el mundo, en esta mentalidad líquida, ¿no? Del relativismo, es que nada es fundamental, nada es válido, nada es permanente en sí mismo, no hay verdades absolutas, sino que todo es discutible, todo puede ser prescindible de un momento a otro, ¿no? Y está en constante cambio, es una especie de dialéctica interminable, y por eso gustan más pensadores como Nietzsche, que niegan en todo, ¿no? Y vuelven como que a escarbar en los fundamentos de las cosas, y no se sostienen de principios universales, sino que lo discuten, lo critican, generan problemas, generan cuestiones continuamente, ¿no? Inquietudes, pero no dan respuestas. Y tampoco filósofos como los de corte materialista, por ejemplo, ¿no? Marx o Hegel, que son, bueno, Hegel era idealista, pero nutre la filosofía del marxismo, o Sartre, o filósofos ya de índole más existencial, que todos claro que aportan algo a la visión del hombre, del mundo y de Dios, pero finalmente están bastante parcos, se quedan muy cortos y con visiones bastante parciales, y se me permite fragmentarias, con respecto a lo que Tomás de Aquino ofrece, discute en toda su obra, en todo lo que estaremos compartiendo aquí, que serán nada más pautas, claves de lectura o
datos para que ustedes después, si les interesa, vuelvan sobre esos libros, sobre esa documentación y se empapen también de esa filosofía. Yo tuve la oportunidad pues de estudiarla durante la carrera en filosofía, que pues cursé allá en la ciudad de Roma, dentro de mi formación también del seminario, pero que pues tiene plena validez porque no fue simplemente un estudio privado, sino que es reconocido con sello oficial, ¿verdad? Y les puedo decir que sí, yo al sentarme a estudiar, al repasar los libros, las cuestiones de Santo Tomás, los tratados, pues sí realmente a uno le despierta la inquietud por la curiosidad, pero también la disciplina de pensar de una manera más ordenada, más definida, más distinta, ¿no? Y no a veces tan a la deriva, tan gratuita o vulgarmente, como parece que es lo que está sucediendo actualmente en el pensamiento, que se disgrega, se desconecta, se desvincula de fundamentos, de argumentación, y parece que solamente va a dar ideas vagas, pues sí, a satisfacer los caprichos de la mentalidad, de lo que está de moda, ¿no? Como que a diluirse, ¿no? en la moda de lo que vamos viviendo. Y entonces se vende por eso una filosofía bastante, o pseudofilosofía, que parece como un sucedáneo de lo que realmente, originalmente, como se sabe desde los principios históricos, pues se ha desarrollado. Bueno, entonces Santo Tomás era una persona taciturna, una persona dedicada a los estudios, que supo sacarle provecho precisamente a toda esa capacidad. Y ahí sé que se le denomina el doctor angélico. Llevó precisamente, el término doctor habla de una especialización, una, eh, un conocimiento bastante profundizado de las cosas, de las cuestiones, o de una disciplina. Es una persona experta realmente. Después se le atribuyó doctor a los médicos, porque bueno, quizá por el aspecto de que se dedican toda la vida a especializarse, a encontrar nuevas soluciones en términos médicos, y es válido, pero el término original de doctor provenía de este contexto de los estudios del trivium, del quadrivium, de las ciencias que se desarrollaron en las escuelas catedralicias primero y en las universidades después. Entonces vamos a considerar, ya hablé un poquito de lo que era la figura de Tomás de Aquino, de su contexto en el tiempo y el espacio. Ahora me dedicaré a compartirles algunas características de la filosofía en la Edad Media. Bueno, se sabe que, por supuesto, todos conocemos esa categoría en la que muchos hablan de la Edad Media. Es como una especie de tabú que se sabe, se sabe o no se sabe, más bien se malinterpreta que la Edad Media fue un periodo de oscurantismo, de confusión, de ignorancia. No, ya expliqué yo en el contexto previo que no toda la gente puede acceder al conocimiento, pero la Iglesia se encargó precisamente de propiciar más y más espacios para que al menos la gente que podía costear pues se empapara, se nutriera, se formara. Y claro que tenemos grandes resultados de ello, pensadores que precisamente fueron religiosos, monjes o sacerdotes, que lograron pues desarrollar también la ciencia. Ya posteriormente inclusive jesuitas, el que descubrió la teoría del Big Bang, o el padre de la genética, que es Gregor Mendel, un monje también, pues inclusive los científicos, Isaac Newton o René Descartes, Galileo, eran personas que se formaron en las universidades católicas, auspiciadas, ya digo, por la Iglesia. Entonces, para desempañar un poco, distinguir de la falsa leyenda que nos cuenta a veces las muelas, puedo decir en términos coloquiales, sobre lo que no fue. Y yo les recomiendo aquí pues mucha bibliografía al respecto. Si les interesa ahondar en esto, están libros como el de Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, de un autor inglés que es Thomas Woods. Habla con pues mucha imparcialidad, con mucha apertura de todo lo que la Iglesia aportó precisamente al conocimiento. Se sabe, de hecho, desde que cayó Roma, el Imperio Romano de Occidente, que la Iglesia sirvió como un garante, alguien que salvaguardó precisamente todo el bagaje cultural grecolatino, todos los conocimientos, la ciencia, que ciertamente la ocultó. Hubo periodos también en que no la dio a conocer, que cuidó mucho que las cuestiones del pensamiento empataran con la fe revelada de la Biblia, que hubiera. Pero después se dio paso, ya en este periodo que le toca a Santo Tomás de Aquino, de la conciliación.
de discutir sobre cualquier tema, de ponerlo sobre la mesa y toma, digo, un estilo filosófico que se denominaba la escolástica, o corriente se puede decir, de filosofía. La escolástica se empapaba de los principios del realismo aristotélico. Aristóteles, científico griego, ¿verdad? Gran fundador de la metafísica, de las ciencias como la física, la biología, ¿no? El primero que catalogó, que hizo como una enciclopedia de todos los seres, de todas eh, los estados o los órdenes de la vida, de la naturaleza. Y pues es la filosofía que la iglesia, que el pensamiento cristiano encontraba más acorde con la revelación de la fe cristiana. Y porque era la más abierta, la más, precisamente por eso se denomina realista, ¿no? Real quiere decir algo que se puede constatar, que se puede probar, que es evidente, ¿no? A nivel de espacio y tiempo, pero también que no descarta la dimensión trascendente, un horizonte que va más allá, que trasciende los meros parámetros de la física. Entonces, eso es lo que propone Aristóteles y es lo que la iglesia rescató. Por tanto, estos teólogos, estos filósofos, muchos de ellos religiosos, como ya lo dije, y hay que insistir en ello porque pues la iglesia era la que tenía la tutela, ¿no? La autoridad también en la enseñanza, en la impartición de las diferentes cátedras. Los estudios en la Edad Media serán muy diversos, ya hablé un poquito de general, pero deteniéndonos un tanto es considerar que todo era un bagaje, todo era como una cadena, ¿no? De elementos que permitieron el avance de la ciencia, como eran la lógica, la gramática, ¿no? La retórica eran parte del trivium, de esas ciencias que se denominaron así, el paquetito de las letras, y luego venía la parte ya del quadrivium, que era la aritmética, la matemática, la epistemología, ¿sí? La crítica eran ya las otras ciencias de las cuales se desarrolló, se enarboló la ciencia moderna. Bueno, esto lo pueden ir constatando, les digo, yo les recomendé, por decirlo, un libro, una bibliografía al respecto, pero pueden verificar estos datos con mayor precisión. Entonces era un estudio dedicado a la disertación, al debate continuo, a la discusión de todos los temas que tenían que ver no solo con la fe, sino también con el pensamiento en general, con la ciencia, con el modo de concebir y entender el mundo. Y el pensamiento aristotélico es un pensamiento que nos provee precisamente de una reflexión crítica, una reflexión muy analítica de las cosas, muy lógica, a partir de los primeros principios de las cosas. Aristóteles en la metafísica, esto lo tengo que mencionar para poder entender lo que hizo después Santo Tomás de Aquino, hace todo un desarrollo en una introducción de varios capítulos de lo que el pensamiento había dicho hasta su época, que Aristóteles vive en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Y había pues quienes lo habían precedido, los filósofos presocráticos, Sócrates, Platón, que fueron sus maestros, y él empieza a criticarlos a todos, a poner como en tela de juicio todos sus presupuestos, todo lo que ellos habían hablado de las cosas, de encontrar un principio fundante de la realidad, de todo lo que existe, para poder entender el mundo, el hombre y en todo caso lo que está más allá o la visión de Dios. Y esto es de lo que se va a empapar Tomás de Aquino, lo que va a recibir, lo que va a estudiar y va a poder precisamente justificar, reargumentar, ordenar de una manera más completa. La labor de Aristóteles fue precisamente entender que las causas son principios que no dependen de la conformación material del mundo, o sea, por ejemplo, Tales de Mileto, un filósofo de los primeros en Grecia, hablaba del agua como aquello que pues poseía todas las cosas, la esencia de todo, que se encontraba pues tanto en el cuerpo humano como en la naturaleza, etcétera. Todos los organismos necesitan del agua para vivir. Otros hablaban del aire, ¿no? O cuatro principios que eran tierra, fuego, aire, y ¿qué más? Y agua. Y así había, o Pitágoras, que era un matemático más destacado de la antigüedad, tuvo grandes aportaciones, hablaba en principio que eran la dualidad, las dos fuerzas en las cosas, ¿no? Contrarias que están en una lucha, en una dialéctica constante, y todo nos habla de dualidad, ¿no? El mismo hombre, cuerpo y alma, ¿no? Los sexos, hombre-mujer, las cosas, todo tiene un contrapeso, un contraste dulce, amargo, oscuro, luminoso, etcétera, ¿no? Y bueno, esto no era suficiente para Aristóteles, era necesario encontrar un principio que estuviera a la base y que fuera más allá. Entonces empieza a hablar de aspectos con su reflexión, con su agudeza y perspicacia mental, empieza a enarbolar un principio que se conoce como la causa
las causas en sí, la causa eficiente, la causa formal o ejemplar, la material y la final. Estas causas están a la base, sostienen, fundamentan todas las cosas. Siempre hay algo que crea o que propicia que se dé otra cosa en la naturaleza, ¿no? El día, la noche, etcétera. O sea, en esta misma dimensión que ya proponían de dualidad, de contraste, de que parece que nada es blanco-negro, sino que hay matices, pues siempre hay principios que están a la base. Para entender también el mundo, pues decía, es un sistema, el mundo, el universo muy organizado, de movimientos, de fuerzas, de energía, pero que tiene fundamentos, que no está dado así por generación espontánea o caos, como otros científicos bastante burdos y parciales han defendido, ¿no? Que venimos de las esporas, es que se generaron solas o que no. Precisamente la teoría del Big Bang apunta a que hubo una explosión, pero hubo un algo que causó toda una serie de derivaciones que formó después los elementos, y eso Aristóteles lo concebía como el motor inmóvil, como un principio fundante que se funda a sí mismo y funda las demás cosas, que por necesidad lógica, ¿no? Existe, o sea, es dado, porque finalmente no podemos ir hasta atrás infinitamente para buscar qué originó una cosa ya dada. Entonces él habla de que tiene que ser una cosa que mueve todo, que mueve, inmutable a la vez, o sea, que es inmóvil. Por eso denominaba él el motor inmóvil, y se relaciona mucho con su concepción cosmológica o su visión de lo trascendente, de un Dios, de un ser que está ahí, que es sustentador, creador de todo lo que existe. Y esto Tomás de Aquino, ya respecto del contexto cristiano, de la fe, pues lo va a matizar, lo va a justificar mejor. Va a poner así como, se va a poner como en el ring. Pensemos que el trabajo de Tomás de Aquino fue como ponerse en un concurso o en un ring, ¿sí? En un ring de pelea, en una contienda, para tratar de ver en qué se había equivocado Aristóteles, cómo lo podía mejorar y en qué aspectos había sido cierto, había acertado. Precisamente en muchas de las cosas está de acuerdo con Aristóteles, más que con otros filósofos anteriores o contemporáneos, pero lo empieza como que a justificar, ¿no? Lo descompone, y Santo Tomás de Aquino propone, o es el que mejor, no las propone él porque ya existían en el sistema de la escolástica, que es el método al que me referí, el pensamiento crítico, el pensamiento que busca pues cuestionarse las cosas, algo así parecido a lo que hacía Sócrates, el pensador, que a través de los diálogos, a través de la conversación, de la disertación, encontraba errores y empezaba a especificar, a distinguir. Entonces ese tema de la distinción es algo que Santo Tomás de Aquino desarrolló de manera magistral. ¿Por qué? Porque había tres fases en la manera de dar a conocer o afirmar un principio, una verdad, algo que sería válido, incluso una teoría. Era tres fases. Primero era considerar el paradigma, ¿no? Que el mundo no es redondo, por ejemplo, que el mundo o es eterno o es infinito o no lo es. Tenía que entonces partir de lo que habían dicho los anteriores filósofos, ¿no? Los científicos, considerar el argumento, empezar a descomponerlo y decir, ok, había tres fases, como digo, que una era afirmar, otra era negar y otra era objetar. Afirmar era decir, ok, nos consta, después de analizar, observar un pensamiento, que esto es así. Aristóteles proponía que el mundo, o no lo proponía, simplemente lo dejaba así como que a la deriva, el mundo no tenía manera de contenerse por la razón humana, o sea, no era posible medir hasta dónde llegaba el universo. ¿Sí? Él simplemente, pues, se abstiene de dar una respuesta en torno a si era eterno o no era eterno. Todo parece dar a entender que él pensaba que era eterno, que no tenía, era infinito más bien, ¿sí? Porque no se podía comprender por la mente. Pero Santo Tomás de Aquino, a partir de la base de la revelación cristiana, no puede hablar de una eternidad, no puede hablar de una infinitud, y dice, no, pues así como él defendía que había un principio fundante al que todo confluye, todas las cosas, todos los elementos del universo, pues así también el universo tiene un principio y un fin, tiene una limitación, como todo en esta vida, como la persona humana, todos los seres que existen. Tiene un fin trazado, tiene una causa eficiente que la ha generado, ¿sí? Un motor inmóvil, pensando en el universo, un creador en el hombre, lo que sea, o un demiurgo, como pensaba Platón, y tiene un finalismo trazado, ¿no? Una estructura en su cuerpo, en sus elementos, en su constitución, que le permite llegar hacia un fin, un resultado, que precisamente ayuda a obtener en el universo una armonía, un equilibrio.
podemos entender las cosas como son en su esencia y decía, bueno, no es tan fácil. Aristóteles dice, sostiene, basándose en el principio de dualidad, que las cosas pues no son ni blancas ni negras, ¿verdad? O sea, tienen matices. Por tanto, propone un esquema doble o dual, ya de por sí, que nos ayuda a entender las cosas. Es una especie de esquema matemático, porque los números nos hablan de distinciones, ¿verdad? De medida, de unidad. Y así decía él que la naturaleza es lo mismo. En todas las cosas se miden por una dimensión que es sustancia y accidente, que es esencia y ser, que es forma, materia y que es, me falta una, que es acto y potencia. ¿Sí? Estas 4 categorías fundamentales que le llama él, bueno, son 8, si se multiplican por 2 porque cada una tiene su propio valor y su aplicación, lo poseen todas las cosas, o sea, todos los seres inanimados, animados, el hombre mismo, y aquello que pueda estar más arriba, tiene esta composición o tiene esta manera, por analogía, por relación, que puede ser suficiente, ser satisfactoria a la mente y a la inteligencia para poderla entender. Y entonces Santo Tomás empieza a usar estas categorías, estas distinciones, donde empieza a hablar, ok, el hombre que es mero accidente por su cuerpo o es una sustancia que permanece, es una sustancia que es buena en sí misma, que no cambia, que es inmutable. Dice, pues habrá que verlo, habrá que distinguirlo, y es cuando empieza a descomponer todos los tratados de la física, de la metafísica, de la biología del alma también, del estudio de la ética, todas las repercusiones que tiene la comprensión del hombre, del mundo, bajo este esquema causal y de principios, para tratar de empatarlo con la revelación cristiana. Y entonces, después de llevar a cabo lo que es la afirmación, la objeción, niega algunas cosas que con base en la lógica, con base en esa argumentación, pues se encuentra que no están matizadas, que no están precisadas y necesitan ponerse como que en orden. Y esa es la aportación principal de Santo Tomás de Aquino. Bueno, él tiene, para hablarles y darles algún tip de lectura, él tiene muchos tratados. Uno es, la principal de sus obras es la Suma Teológica, donde trata todas las cuestiones de Dios, en cuanto a Dios principio, fundante, creador, el hombre dentro de la teología, el hombre dentro del plan de Dios, y luego todas las criaturas, ¿no? Es el compendio de conocimientos es un tratado muy amplio donde se dedica a Tomás a explicar todas las cuestiones que tienen que ver con el hombre, el mundo y Dios, ¿sí? Pero finalmente haciendo como punto de partida y de llegada a Dios. Luego tiene otros tratados que son más específicos, donde va tratando cuestiones más concretas, como el alma, la cuestión del mundo, si es, cómo es el mundo, cómo se puede entender el universo, el tema de los errores que habían cometido también, o que él encontraba estudiando, leyendo los textos de filósofos como, empezando por Platón, Aristóteles, que son los padres de la filosofía occidental, hablando de filósofos contemporáneos o cercanos a él, como fueron los árabes. Los árabes fueron personajes que también desarrollaron ciencia cuando pues la cultura musulmana, ya después que se introduce la religión de Mahoma, pues empieza a extenderse, empieza a hacerse sólida, importante en el mundo, y desarrolla pensamientos filósofos como Averroes, como Avicena, o inclusive judíos como Maimónides. Son los principales personajes que ustedes pueden encontrar por ahí si googlean o se dedican a investigar, con los que rebate, con los que discute o se mete en ese ring, ¿verdad? De esa disputa Santo Tomás de Aquino, porque empieza bajo este esquema que les acabo de decir de afirmación, objeción y negación, o reivindicación también, pues empieza a descomponer sus tesis, sus visiones de las cosas, y los trata de acomodar, a empatar siempre con una armonía entre fe y razón, entre lo que dice la fe cristiana, la fe revelada en Jesucristo, con los presupuestos, con los principios lógicos, ¿no? Y de las diversas ciencias que se habían desarrollado hasta el momento. Bueno, aquí creo que ya me entretuve en cuestiones que a lo mejor a algunos les van a sonar confusas, conceptuales, y a lo mejor sería conveniente tener una esquemita, ¿verdad? Esto a nivel así de conversación, de plática, espero les haya servido para entender cuál ha sido en general, en términos generales, la aportación de Tomás de Aquino. Es un filósofo muy agudo, muy comprometido con la verdad, así como San Agustín en el siglo IV después de Cristo, lo hace, búsqueda insaciable de la verdad, confronta a los maniqueos, a las sectas dentro del ámbito cristiano, pero también a los gnósticos, a los que pensaban que se le debía rendir culto a la diosa razón, ¿no?
al hombre en sí mismo, al hombre medida todas las cosas, sino Agustín trata de encontrar un equilibrio para su vida misma, como ya les digo, insaciable buscador de la verdad, y encuentra que en el cristianismo está precisamente esa comprensión diáfana de todas las cosas, que Jesucristo viene a dar respuesta a todo lo que la filosofía pueda interrogar, pueda proponer o argumentar del hombre, ¿sí? Lo diría después el Concilio Vaticano II en su eh, documento principal, que es Gaudium et Spes, que Cristo es el que da respuesta a todos los interrogantes del hombre, que tenga sobre sí mismo, sobre las cosas, sobre Dios. En él, entonces Santo Tomás trata de armonizar todo a la luz bajo la óptica de la fe, pero no se conforma de decir, pues la fe ya lo dijo, no hay que investigarlo, no hay que cuestionarlo, no, sino que trata de inclusive poner cuestiones de la fe y las justifica en un esquema racional, les trata de dar salida. Y esto es un pensamiento que, aunque está pues fundamentalmente escrito, nos puede servir, si volvemos sobre él, para estructurar mejor nuestra reflexión, nuestra argumentación y nuestro diálogo con los demás. Santo Tomás es alguien que dialoga con sus intelectuales, ¿no? Los filósofos de quien aprende o a quienes quiere rebatir, pero también con la cultura del momento, que estaba en una fase como de descomposición. La escolástica se empezaba a dividir en vertientes. Este método, ¿no?, de disertación, de argumentación por principios, con estas 4 fases, ¿no?, con estas distinciones, se empezaba a degradar y había quienes solamente se concentraban en el aspecto nominal de las cosas, de por qué decimos que las cosas son así, por qué les damos nombres, y eran los nominalistas, por ejemplo, ¿no? Guillermo de Oca es uno de los principales exponentes de esta escuela, que repercutiría después en el empirismo inglés. El empirismo inglés es el cientifismo, ¿no?, del siglo XVI, XVII, que despierta, pues detona todo el movimiento de la revolución industrial, donde pues ya los presupuestos que interesan, los principios de las cosas son los inmediatos, ¿sí? La verificación empírica a nivel físico material, ya no nos interesa la cosa en sí, cuál es su fin, por qué está aquí, ¿no? Principios universales, o el hombre mismo. Empezamos a entrar en una fase de desconocimiento de nuestra identidad, de nuestra esencia, y es aquí donde la filosofía de Tomás de Aquino nos viene a advertir. Presagia ya que va a haber divisiones, que va a haber en la escolástica, en la misma corriente filosófica en la que él está inmerso, y otras que se van a derivar. Pero nos advierte a tener precisamente una reflexión, una argumentación y una atención muy científica, muy responsable de lo que es el pensamiento. Bueno, ya con esto abarcaríamos un poquito al filósofo. Después habría que hablar del doctor Angélico. Santo Tomás, como ya les decía en su principal obra, que es Summa Theologica, Summa Theologiae, habla de todo lo que es Dios. Nos lo explica con términos, con analogías. A la palabra analogía se refiere a una comparación, una relación de cosas entre dos cosas que no necesariamente tienen la misma naturaleza o esencia, que pueden ser diferentes. Pongo un ejemplo muy concreto: el Evangelio. Los evangelios, si vamos sobre ellos, encontramos muchas de estas analogías, que son comparaciones. El reino de Dios se parece a la semilla, ¿no?, se parece a la levadura, etcétera, ¿no? O es más fácil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello. Empieza a establecer relaciones de cosas de orden diferente en la naturaleza, pero que tienen algo, un funcionalismo o una similitud en algún aspecto. A lo mejor puede ser muy accidental, analogías de atribución, o de algo más sustancial, y estas son analogías de participación. Pero bueno, esto después ustedes, si les interesa, lo pueden ubicar. A la manera en que Santo Tomás expone a Dios, expone el valor, el significado y los fines del alma humana, que es espiritual, lo justifica bajo este mismo esquema causal de causas, de principios racionales, ¿no?, trascendentes, y las categorías, pero habla de que finalmente a Dios lo conocemos no por sí mismo. O sea, Dios se nos ha revelado en Cristo, y gracias a eso nosotros podemos comprender un poco más el misterio, pero hasta cierto punto, de manera aproximada, y usamos las analogías, las categorías racionales, los conceptos, para tratar de entender a Dios. Hablamos de que Dios es el ser supremo, el grande, el infinito, o el ser, la causa primera, el motor, el móvil, lo que ustedes quieran, pero de manera aproximada, porque Dios trasciende inclusive todas esas categorías de esquemas mentales. Entonces es gran aportación de Tomás de Aquino que nos hable de la analogía, y lo hace de una manera excelente. Más que otros filósofos, porque el hombre aspira a dejar una huella en el mundo,
¿no? No se resiste a perder su esencia, a su identidad con el cambio, la transición de este mundo, cuando pierde ya su vida en términos materiales, corporales. Y Santo Tomás explica todas estas cuestiones desde Dios, ¿no? Desde la revelación. Pero es lo interesante de él, que precisamente utilizando los mecanismos racionales, ¿sí? Como lo hace Aristóteles, va a un nivel más arriba y que explica a Dios de otra manera, ¿no? Aproximada, analógica, ¿no? Parcial, pero logramos entender más un poquito inclusive los mismos misterios de nuestra fe. Y es importante porque rebate argumentos de los que negaban, ¿no? Dentro del mismo cristianismo, catolicismo, o de los que llamaban infieles, los filósofos o musulmanes o judíos, etcétera, o los mismos paganos. Entonces, bueno, aquí estaremos hablando de la aportación de Santo Tomás de Aquino. Yo les invito a que pues se empapen un poquito, descubran el valor de esta filosofía, porque precisamente es una filosofía rigurosa, un pensamiento crítico analítico que hoy en día necesitamos mucho. En otro tema que compartí con ustedes les hablaba de la necesidad de imprimir, de impregnar de filosofía nuestros procesos, nuestros programas y planes pedagógicos o académicos en la educación. Era necesario como que imprimirle nueva vida, nueva estructura, organización y orden a las cosas, para que no nos dejemos llevar por un pensamiento tan cambiante, tan líquido, tan relativista, que finalmente no nos lleva a ninguna parte, que no nos hace marcar la diferencia en las cosas. Porque si nada es verdad, o si todo es válido, pues eso es principio de no contradicción, ¿no? Hay cosas que tienen valor y pueden ser válidas, pero hasta cierto grado, no por encima unas de otras. Hay distinción, hay un orden, una participación de los bienes en las cosas, lo diría Platón, lo defendería, sostendría por supuesto también Santo Tomás de Aquino. Hablando por ejemplo de la ética, es un tema en el que no he entrado, él critica la ética de Aristóteles, la ética nicómaco, todo lo que habla sobre el aspecto de la voluntad del hombre, cómo tiende hacia el bien, ¿no? El amor, las virtudes, la conformación de la naturaleza humana, de la razón y la voluntad hacia el bien, y él va matizando conceptos que Aristóteles no logra o no tiene el tiempo, no sabemos, como que definir muy bien, pero es lo interesante de que precisamente nada se crea de la nada, o sea, solamente Dios nos crea de la nada, porque es el creador por antonomasia. Nosotros construimos, partimos de fundamentos ya dados, o sea, nadie crea. A veces hablamos mucho de que la creatividad, ¿no? De inventar, pero es más bien una invención, es una transformación de una aportación, de un elemento, de algo que ya nos está dado a nivel intelectual, conceptual, que lo vamos mejorando, que lo vamos redescubriendo, así como una piedra, como alguien que se dedica a la escultura, lo va esculpiendo, lo va matizando, ¿no? Y eso es lo que Santo Tomás de Aquino nos aporta de una manera vasta, porque aborda muchos temas y a la vez con mucho rigor, con mucha disciplina. No es un filósofo que leamos así como de golpe, así de manera rápida, que nos guste, que nos haga pensar. Simplemente, por ejemplo, Nietzsche, si lo contraponemos a Tomás de Aquino, es un filósofo que le gusta crear inquietudes, crear problemas, por su mismo contexto, lo que él vive a nivel personal, ¿no? Él se empapa mucho, es un filósofo que hay que leer, Nietzsche también, o sea, es un personaje que tiene mucha cultura, mucho conocimiento. Desgraciadamente no tanto de la línea escolástica, sí sabe de Aristóteles, sí sabe, pero sobre todo se enfoca más en el aspecto platónico de la vida, de la existencia, que habla de los contrastes de las cosas, ¿no? Que todo es una dialéctica, todo es una lucha entre el bien y el mal, y el bien viene representado por lo espiritual y el mal por el cuerpo, pero finalmente Nietzsche llega a la conclusión de que esta dialéctica es infinita, es insostenible hasta cierto punto, porque el hombre siempre está luchando con estas dos fuerzas, ¿no? Con las dimensiones espirituales y las dimensiones físicas, ¿no? La fuerza que él lo denomina apolínea, que es la razón, la inteligencia, el gusto por las artes, por el pensar, por el reflexionar, y lo que es la línea o la tendencia a dimensión dionisíaca, que es las pasiones, ¿no? Se basa un poquito en la mitología para denominarlas. Y entonces Nietzsche vuelve a la conclusión de que no, que todo se tiene que generar desde cero, que el hombre vuelve a hacer nada porque no puede luchar, no puede mantener un equilibrio entre estas dos fuerzas. Habla de la necesidad de despojarse de estereotipos, de principios dados, de verdades
que en el pasado se han defendido al grado como lo hizo Santo Tomás de Aquino, y dice hay que partir de cero, hay que dar todo por descontado, ¿no? Criticarlo, desconocerlo, ridiculizarlo. Él ridiculiza mucho a los filósofos y pues los pone precisamente en tela de juicio, pero es un pensamiento que gusta mucho, que igual en la juventud está muy en boga, o todavía los jóvenes se dedican a leer a Nietzsche, encuentran en él pues un cierto gusto, una cierta curiosidad, porque plantea preguntas, plantea numerosos interrogantes a las cosas, pero no se pone a pensar que las respuestas muchas veces están ya dadas en la misma pregunta, ¿no? Tiene ciertos sesgos, tiene ciertas lagunas Nietzsche que no se completan, no se rellenan bien si uno simplemente se dirige a él con la mente abierta, ¿no? Necesitas tener estructuras analíticas de pensamiento para poder identificar esas líneas fundamentales, esas distinciones que no hace Nietzsche y que están en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. El hombre pues no es un eterno retorno, como Nietzsche sostiene, ¿verdad? De ciclos, de cambios, de que todo en la vida ha sido como que repetir los mismos errores, tener esa tensión entre el bien y el mal, entre las facultades superiores y las inferiores, ¿no? Apolíneo y Dionisiaco. Entonces Tomás trata de congeniar, trata de llevar a un acuerdo, un equilibrio, esas dos, esa lucha que es la vida del hombre en la tierra, esa dialéctica, y Nietzsche lo desconoce, ¿no? Lo niega y simplemente habla de que tiene que volver a surgir, ¿no? En diferentes formas. Nietzsche es partidario de una evolución constante, una dialéctica permanente, y que todo proceso, todo cambio en el hombre, de mentalidad, de pensamiento, toda ideología debe ser adoptada en su momento, porque precisamente sirve a que se dé esa tensión entre el bien y el mal. Entonces, que no debe ser combatida, simplemente te tienes que dejar llevar, ¿no? Y por eso se denomina la filosofía de Nietzsche nihilismo, del latín nihil, que es nada, volver a la nada, volver a la descomposición, ¿no? Como que tiene que haber desorden, y Tomás de Aquino reconoce que hay desorden, que hay libertad de decidir entre el bien y el mal, entre lo mejor y lo peor, o lo menos bueno. Sin embargo, dice tiene que haber precisamente elementos racionales y las virtudes, la voluntad, que se dirija hacia un equilibrio, a un punto medio en las cosas, que distinga entre todos los bienes el mejor. Y esto es algo que cuesta trabajo. La filosofía de Tomás de Aquino no es sencilla de leer, de comprender, requiere codos. Les digo, no sé si lo comenté al inicio, a mí me implicó pues también meterme en la biblioteca allá en Roma, que tuve la oportunidad de estudiar la filosofía, empaparme de esto, pelearme un poquito con Tomás de Aquino, escudriñar lo que está diciendo, porque su razonamiento es muy completo. Ya les decía, usa estas afirmaciones, objeciones, negaciones, va haciendo distinciones puntuales de las cosas, de los aspectos de la realidad que muchas veces tú das por supuesto, ¿no? Sobre ti mismo, sobre, por ejemplo, el alma, un sentimiento, el amor que sientes, ¿no? ¿Será realmente amor o será capricho? ¿Será amor de utilidad? ¿Será amor de placer, de gusto, de eros, ¿no? ¿O será realmente un amor incondicional, un amor pues diáfano, ¿no? Honesto se le dice? Y bueno, pues aquí tienen muchas cuestiones sobre las cuales poder consultar o volver al referente, a la experiencia de Santo Tomás de Aquino. Yo quiero agradecerles el favor de su atención. Creo que al hacer la comparación o el parangón con Nietzsche, lo que quería presentar, advertir de los desafíos que tenemos hoy en día ante una cultura líquida, posmoderna, que ya no reconoce verdades, principios fundantes de las cosas. Dios queda muy relegado al plano de lo privado, y necesitamos entender que pues, racionalmente el hombre es capax dei, como lo dicen los grandes antropólogos. El hombre es capaz de Dios y puede volver a Él. Tiene los instrumentos, los medios, los recursos, la misma naturaleza, su cuerpo, su alma, su inteligencia y voluntad para volver a Dios, para encontrarlo en las cosas. Y ese es finalmente a lo que apunta Tomás de Aquino. Cuando ya está a punto de morir, pues él manda que quemen sus escritos, sus textos, sus grandes volúmenes, sus tratados, y gracias a un, no sé si era discípulo, de sus mismos colegas, pues se salva. Esta documentación nos ha llegado hasta nuestros días, porque Santo Tomás ya estaba en un estado de purificación a nivel espiritual, de ascesis, donde ya se preparaba para la muerte y ya estaba enfermo. De hecho, si es cierto, el dato lo matizo, iba al Concilio de León ya enfermo y muere en el camino en 1274, pero ya veía próxima su hora, su muerte, y él se prepara y trata de agradecer a Dios por el talento que le ha dado, por esa inteligencia, esa capacidad, pero sabe que todo eso ha quedado en papel, que finalmente es un aporte, pero que no se compara
con la gloria que Dios, volver la mirada a Dios. Así que con eso termino, agradezco el favor de su atención, espero les guste este tema, les sea de provecho, espero no haya sido muy abstracto. Vuelvan a las fuentes, consulten, discutan, no se queden con el conformismo, vayan a verificar y bueno, pues estamos a la orden, seguiremos compartiendo más de estos temas. Con mucho gusto agradezco el espacio, tanto a mi amiga Gaby Alujas como bueno, la atención de todos ustedes, quienes siguen este canal o también de Conócete a ti mismo. Los espero y si es la primera vez que ingresan no duden suscribirse, activar las notificaciones, estamos en contacto, apóyenme con su atención para que sigamos compartiendo más estos temas y también pueden comentar, pueden discutir, pueden interferir ahí sobre cada una de estas cuestiones para enriquecer y hacer un pensamiento más sólido. Y bueno, pues que Dios me los bendiga, cuídense mucho.